En 2024 se estrenó la película de nombre 2073. En aquel momento pasó completamente desapercibida en la mayoría de los cines. Sin embargo, ha tenido un éxito inesperado desde que se estrenó en la plataforma de HBO Max. La película se desarrolla precisamente en el año 2073. Ahí se presenta un futuro bastante distópico, donde las élites tecnológicas se han hecho con todo el poder. Las actuales ciudades de Estados Unidos han sido destruidas y las élites del Silicon Valley han tenido que crear nuevas urbes donde ellos son los amos y señores. De hecho, la capital de Estados Unidos para ese entonces se llama Nueva San Francisco, que es el lugar a donde se han mudado las élites tecnológicas. Y esto a nadie le debería de sorprender porque las élites del Silicon Valley desde siempre han contemplado la necesidad de construir nuevas urbes que estén bajo su control. Las élites para ese entonces viven en torres elevadas, como se veía en la caricatura de los supersónicos, donde sistemas dirigidos por inteligencia artificial se encargan de protegerlos. De hecho, los pocos habitantes privilegiados que habitan en las nuevas urbes hechas por las élites tecnológicas tienen que enfrentar un sistema de vigilancia masivo respaldado por empresas como Palantir Technologies. Allí un ejército de drones, sistemas de reconocimiento facial y policías robots son los encargados de proteger a las élites tecnológicas de cualquiera que intente desafiarlos. La democracia obviamente ha sido completamente abolida y se ha instaurado algo que podemos definir como feudalismo tecnológico. La gente común y corriente que no ha tenido la suerte de vivir en estas nuevas urbes diseñadas por las élites tecnológicas vive en un mundo completamente desolado, sin recursos de ningún tipo y enfrentando una crisis medioambiental que parece no tener fin. De hecho, en este futuro distópico, la desigualdad económica es brutal. Por un lado, las élites tecnológicas lo tienen todo en sus torres de lujo, y por el otro, la mayoría de la gente vive en la completa miseria. La verdad es que esta película está diseñada para sonar como una advertencia de lo que puede ocurrir si en este momento optamos por no hacer nada. Es decir, que este filme nos advierte de lo que puede ocurrir en un futuro no tan lejano, una vez que las élites tecnológicas se hagan con todo el poder. Yo siempre les he dicho en este canal que hay que tener bastante presente el nombre de Palantir Technologies, que por cierto fue creada por Peter Thiel. Peter Thiel es este personaje de Silicon Valley que se la pasa hablando de la inminente llegada del anticristo, y el anticristo no es otra cosa que la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia masiva y a la guerra. El sitio web de Radio Francia Internacional.com titula El Papa León XIV arremete contra el Silicon Valley en una encíclica histórica sobre la inteligencia artificial. El Papa León XIV ha instado a los gobiernos nacionales a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en su primer documento importante sobre esta tecnología. Advirtió que los sistemas de inteligencia artificial propagan desinformación, priorizan los conflictos y corren el riesgo de conducir al mundo por un camino de guerras interminables. El Papa León se ha lanzado contra las élites del Silicon Valley a través de una encíclica de nombre Magnifica Humanitas, donde ha pedido que la propiedad de los datos de la inteligencia artificial
no quede exclusivamente en manos privadas y que los desarrolladores y los responsables políticos no usen la inteligencia artificial para la guerra. También que se proteja los derechos de los trabajadores frente al desempleo tecnológico. El Papa ha acusado a las élites tecnológicas de intentar crear otra nueva Torre de Babel y ha acusado a estas élites de estar cegadas por su orgullo y soberbia y de intentar desafiar al mismo Dios. El Papa ha advertido que la historia demuestra que cualquier empresa que aspire a llegar al cielo sin la bendición divina no va a tener un buen final. El Papa también ha pedido que no se utilice la inteligencia artificial para hacer la guerra, que no debemos de permitir por ningún motivo que una máquina o un algoritmo determine quién debe de vivir y quién no. Recordemos que actualmente en lugares como Ucrania o la Franja de Gaza, la inteligencia artificial es la que decide quién vive y quién no. Si permitimos que este tipo de situaciones continúen, llegaremos a un futuro completamente distópico donde las élites tecnológicas nos van a terminar sometiendo a todos. Algo que me llamó mucho la atención de esta película es que habla de que el mundo que conocemos hoy en día se va a venir abajo a partir del año 2036. En ese año ocurrirá el gran evento que tanto temen las élites. De hecho, el 2073 es realmente un juego de números, donde el mensaje es que lo que se ve en esa película puede ocurrir tan pronto como en el año 2037, es decir, un año después de que ocurra el tan temido gran evento. ¿Qué puede ser ese gran evento que tanto temen las élites y que puede acabar con el mundo que conocemos actualmente? En lo personal, yo me atrevo a decir que lo que puede acabar con el mundo tal cual lo conocemos de una forma relativamente fácil es una enorme crisis energética donde la producción petrolera se desplomara un 50% o más. De hecho, actualmente con el cierre del estrecho de Hormuz, solo hemos perdido un 10% de la producción petrolera y el caos se apodera cada día de más países. Bolivia en concreto está en medio de un gran caos social, porque el nuevo gobierno de paz subió la gasolina más de un 90% y casi triplicó el precio del diésel. El gobierno boliviano alega que ya no había reservas de dólares para pagar las importaciones y mantener los subsidios. En África, el caos producto de los gasolinazos o de la falta de combustible está afectando a cada vez más países. Como se los he comentado en videos anteriores, la verdad es que el mundo que conocemos solo puede funcionar en base a petróleo barato y abundante. Cuando el precio del petróleo se dispara, simplemente muchas actividades económicas que ejercemos dejan de ser rentables y la gente se lanza a las calles. Los países pobres que no tienen petróleo son los primeros en caer. Recordemos el caso de Sri Lanka, donde la gente, al no tener energía, lo primero que hizo fue quemar las casas de sus políticos. En una escena de la película 2073 podemos ver a una infinidad de coches y de camiones completamente abandonados. Eso solo podría ocurrir en caso de una crisis energética severa. Y de hecho, la razón por la cual las actuales ciudades de Estados Unidos son destruidas en este futuro distópico presentado por este filme es precisamente porque esas urbes consumen energía de forma excesiva y por tanto no son viables. De hecho, me atrevo a decir que lo que realmente estamos viendo con el estrecho de Hormuz es un colapso controlado. Por supuesto que no a todos los países les va a ir igual con la crisis energética.
Los primeros que serán afectados serán todos aquellos que no tengan salida al mar, como es el caso de Bolivia y de países africanos como Malawi. Después serán afectados todos aquellos países que sean pobres y que no tengan nada de petróleo. Y finalmente el caos se va a extender a la mayor parte del orbe. Uno podría pensar que los países que mejor podrían sobrellevar este tipo de escenarios serían aquellos que cuenten con abundantes reservas de gas y petróleo, como es el caso de Venezuela o de México. Sin embargo, el riesgo para estos países es que potencias como Estados Unidos los invadan para quitarles sus recursos energéticos. De hecho, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, este fin de semana pasado se llevó a cabo un simulacro donde fuerzas de Estados Unidos evacuaban la embajada de ese país. La verdad es que el ejército de Estados Unidos se está preparando para un escenario donde sea necesario desplegar tropas en territorio venezolano para hacerse con el control del petróleo. La verdad es que los únicos países que podrían sobrellevar una fuerte crisis energética, como la que se presenta en la película de 2073, serían aquellos que tengan grandes reservas de petróleo y que al mismo tiempo tengan un ejército fuerte, como es el caso de Irán y de Rusia. En el caso de Irán y de Rusia, el riesgo al que se enfrentan sus sociedades es que van a tener que sufrir la guerra como ocurre actualmente. En el caso de Estados Unidos, la única forma de sobrevivir a este tipo de escenarios, más allá de invadir a otros países para apoderarse de los recursos energéticos, sería destruir las actuales urbes que tienen para mudarse a unas nuevas con menor consumo energético, como se presenta en la película de 2073. Países como México, que tienen un bajo consumo energético y que al mismo tiempo tienen grandes reservas de petróleo y de gas, bien pudieran sobrevivir a este tipo de crisis energéticas si no fuera porque tenemos a Estados Unidos al lado. El riesgo para países como México, Colombia, Ecuador y Venezuela es que en un escenario de crisis energética, Estados Unidos buscaría quitarnos nuestras reservas de gas y petróleo. China, que tiene una gran base manufacturera y que tiene un bajo consumo energético, podría sobrellevar esta crisis energética con la ayuda de Rusia. Por eso, para Xi Jinping es clave su alianza con Putin. Europa, por otra parte, enfrentaría una situación bastante complicada, y por eso buscan alianzas con países que tienen petróleo y recursos naturales, como es el caso de México. En conclusión, la verdad es que de acuerdo a esta película no nos queda realmente mucho tiempo. Si nos atenemos a que en 2036 será el año en que ocurrirá el gran evento tan temido por las élites. Eso es prácticamente en menos de una década. La verdad es que ya estamos inmersos en lo que se conoce como guerras por la energía. Por eso estamos viendo a un Estados Unidos cada vez más desesperado por meter mano en países que tienen grandes reservas de petróleo, como es el caso de Venezuela, de México y del propio Irán. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando.